Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Carmen Zamudio García. Este es el segundo video que grabamos para la UDA de Antropología de la Alimentación y hoy vamos a hablar sobre la alimentación prehispánica. Pero vamos a aclarar primero dos términos importantes. ¿Qué es el hombre prehispánico primero? O el hombre prehistórico, nos vamos a ir a los inicios. Y en los inicios hablamos del hombre prehistórico. Es aquel hombre que está desde los primeros seres que habitaron este planeta. Son los hombres como conocidos, los hombres de la caverna, los primeros habitantes. Y el hombre prehispánico viene registrándose de cuando vino la invasión como de los españoles, cuando vino la colonización y todo esto, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a hablar de los habitantes prehispánicos, y los cuales eran grandes conocedores de la naturaleza, especialmente de la botánica y la agricultura. También se decía que eran muy conocedores de la astrología, cosas que ellos pues también tenían por ahí algo en lo que ellos sabían mucho. Hablando un poquito de la historia, eran hombres que sabían mucho sobre, pues sí, porque al final estaban como empezando a conocer los territorios que iban habitando y iban encontrando cosas, ¿no? Ellos también, pues su cultura como de, tenían dioses, el dios del sol, el de la luna, sus dioses eran representados también por animales como el jaguar, el conejo, etcétera. Utilizaban como endulcorantes en aquellos entonces la miel y el maguey. También se dice que entre sus bebidas destacadas se encontraba el pulque y el chocolate. Era algo que de hecho para ellos era sagrado el chocolate. Por ejemplo, en sus ritos, cuando hacían alguna ofrenda, el chocolate representaba en algunos casos la sangre, por ejemplo. Desde aquí se veían las clases sociales, ya desde ahí había división de clases sociales y las distinciones. Por ejemplo, había emperadores, los cuales disfrutaban de los manjares, por ejemplo, del mar, de la tierra. Sus dietas eran de ellos como más equilibradas, comían como más sano. Se utilizaban fogones para cocinar, no usaban grasas tampoco para cocinar, lo cual de alguna manera hacía que su alimentación fuera más sana. La carne la cocinaban en brasas o en leña, hacían sus tortillas en comales de barro, las verduras eran hervidas en agua o al vapor, o sea, desde ahí ellos ya creo que comían mejor que nosotros. Los alimentos que consumían de origen animal eran como el pescado, los mariscos, comían caracol de río, gallinas, venados, ardillas, conejos, perros, ratas de campo. En realidad lo que se les atravesara, lo que para ellos fuera fácil cazar, ellos lo comían, era su alimentación. Y conforme iban invadiendo territorios, obviamente encontraban diferentes tipos de animales y ellos los cazaban para comérselos. Entre los alimentos vegetales y granos se encontraba el maíz, que ellos adoraban al maíz, y hasta la fecha hay lugares, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer la cultura huichol, gente de por allá de Nayarit, de comunidades que todavía hay gente que es huichol, que le llaman de sangre pura, no son mestizos como nosotros, mestizos pues por la mezcla que hubo cuando hubo la invasión de los españoles. Entonces ellos son como de sangre pura, les llaman, y ellos por ejemplo todavía hacen esos ritos que le hacen cada año, como por qué fecha es, me acuerdo más o menos, creo que es por octubre, hacen como su rito o sus rituales, y pues para homenajear a su dios del maíz, por ejemplo. Al cacao, como les comenté hace un rato, que de alguna manera en sus ritos representa la sangre. Comían amaranto, frijoles, chile, calabaza, aguacate, piña, plátano, la tuna, guayaba, cacahuate. Cuando empezó todo esto de la agricultura, pues empezaron a descubrir estas partes como de las leguminosas, puede ser, y todo este rollo que empezaron ellos a hacer. Su alimentación se basaba en lo que podían encontrar, básicamente, como les comento. O sea, ellos iban mudándose constantemente y obviamente iban encontrando cosas nuevas entre el suelo para poder sembrar cosas diferentes, diferentes tipos de animales. Y fueron poco a poco también descubriendo herramientas para esto, o sea, para su agricultura, para su casa.
el fuego para ellos era súper importante también porque, por ejemplo, hasta la actualidad, repito, tuve la oportunidad de estar en una cultura y de esta gente huichol, y ellos, por ejemplo, tienen a su dios el fuego, que le llaman el abuelo fuego, y para ellos es algo sagrado, ¿no? Y pues bueno, siguen teniendo sus creencias. Allá cuando se casan, pues no es como nosotros que se casan por el civil o por la iglesia, dependiendo del tipo de la religión y así. Ellos hacen una ceremonia, se casan ante el abuelo fuego y todo este rollo que ellos hacen y que de alguna manera es parte de nosotros y podría haber seguido siendo parte de nosotros, pero pues bueno, fuimos colonizados y nos trajeron creencias y culturas nuevas que no eran de nosotros, y eso incluía también la parte de la alimentación, donde nos empezaron a meter alimentación nueva que tampoco era de nosotros, y pues creo que parte de nuestra mala alimentación de alguna manera viene desde allá. Pero bueno, los hombres prehispánicos pues eran como más sanos que nosotros, y su alimentación se basaba básicamente en esto, en lo que podían cazar y lo poco que podían sembrar, y que fueron poco a poco descubriendo. Por ejemplo, hablamos de la piña y de la fruta de la piña y de la tuna, que realmente ellos de alguna manera pues era lo que en ese momento conocían, pero poco a poco se fue desarrollando y obviamente fueron encontrando más frutas o verduras, las cuales podían ir pues sembrando para su alimentación. Y pues bueno, es una pequeña introducción de lo que es la alimentación prehispánica. Gracias.